Le damos un cordial saludo a todos nuestros queridos hermanos allí en la región donde está Caucagua, Guatire, Guarenas. Es un placer para nosotros estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro primero de Samuel, capítulo 29. Vamos a leer todo este capítulo, primero de Samuel, capítulo 29. Dice la palabra de Dios: Y los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿Qué hace aquí estos filisteos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿No es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día en que pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: Despide a este hombre, para que se vuelva a su lugar que le señalaste, y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volverá mejor a la gracia de su Señor que con la cabeza de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban las danzas diciendo: Saúl hirió a miles y David a 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo: Vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y ve en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿Qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo: Yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: No vengas con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantaos al amanecer y marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Y vamos a leer una referencia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 22. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Vamos a dejarlo hasta aquí, esperando que el Señor prospere su palabra en nuestros corazones. Amén. He pensado, hermanos, en esta escritura estos días, donde nos reunimos como familia para tener un estudio bíblico, y me llamó poderosamente la atención, porque esta es una de las porciones en la palabra de Dios y en la vida de David que nos hace reflexionar pues en la actitud que de alguna forma él fue obligado por algunas circunstancias, y pensamos en el temor que le llevó a esta situación
Si uno lee los versículos anteriores, David, por temor a que fuese muerto, en el capítulo 27 de este primer libro también, él dice: será mejor que se fugara a la tierra de los filisteos, tal vez para no tener un encuentro con Saúl, poder pelear con él, porque ya Saúl le estaba persiguiendo, y poder llegar a perder su vida o tratar de tener un encuentro con Saúl y matar al rey de Israel. Él había tenido ocasiones, pero leí en Hechos capítulo 13, donde aparece una declaración: he hallado en David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Entonces estaba pensando en David, el varón conforme al corazón de Dios. No queremos justificar ninguna de las actitudes ni de los hechos que ni aún la palabra de Dios oculta como pecado. David no tuvo que ir a la tierra de los filisteos. David no tuvo que estar allí en ese lugar y mentir al rey Aquis en varias ocasiones, tal vez por temor, para salvar su vida, para resguardar su familia y para estar lejos de la presencia de Saúl, que lo quería matar. Pero sin duda alguna, Dios estaba trabajando en el corazón de David para transformarlo en ese corazón que volvemos a repetir que Dios busca en su palabra: conforme a mi corazón, y hará todo lo que yo quiero. Hay escrituras que nos dan luz, que a veces todas las cosas que nos suceden obran o ayudan para nuestro bien. Eso está en Romanos capítulo 8, una porción conocida por muchos de nosotros. Y pensando en esto, he tratado de ver estas escrituras, hermanos, y sacar lecciones para nosotros, para el día de hoy. Hoy mucho pueblo, muchos creyentes en medio del pueblo del Señor, podemos estar con estas mismas cosas que todo hombre siente: temor. Y este temor nos puede llevar a hacer cosas que desagraden a nuestro Señor. Él quiere de nuestra parte, el Señor quiere de nuestra parte mucha obediencia, amor hacia Él, y que respondamos a todos sus mandatos. Pero sin duda alguna, cada quien puede estar sometido a pruebas y a circunstancias en las cuales no pueden ser muy favorables para el creyente. Pero entendiendo la palabra de Dios, que a veces todas las cosas nos ayudan a bien, y ahí está la palabra de Dios para que seamos conformados a la imagen del Señor Jesucristo, de su Hijo. Pero noto aquí varios detalles que en la palabra de Dios que nos ayudan para entender estas preciosas porciones y sacar de medio de las circunstancias difíciles cosas mejores. Si regresamos a 1 Samuel capítulo 27, Aquis pensó que David se había hecho abominable a su pueblo. Eso está en el versículo 12 del capítulo 27, que Aquis creía que David decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Y más adelante en el capítulo 28, en los primeros versículos, cuando
los filisteos se preparaban para la guerra, dijo Aquis a David: tengo entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David le respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Aquis pensaba que David se había hecho abominable a su pueblo y que sería ya su siervo. Pero es interesante que en el capítulo que acabamos de leer, en el versículo 3, dice, a mitad de versículo: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, perdón? ¿No es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él? Y es interesante que Dios estaba trabajando el corazón de David, conformarlo al corazón de él, y lo hizo allí en tierra de los filisteos. Cuando Aquis pensaba que iba a ser siervo de él, la palabra de Dios declara, y no solamente la palabra de Dios declara, el mismo rey Aquis declara que él era el siervo de Saúl, rey de Israel, y no ha hallado falta en él. Y es una de las primeras lecciones que encontramos en la palabra de Dios, tratando de sacar lecciones para nuestras vidas, que en tierra hostil, en tierra de nuestros enemigos, cualquier creyente puede mostrar esta actitud: siervo de Dios y no he hallado falta en él. Y es interesante porque cuando David llega a tierra de Aquis, él dice que él no puede morar en la misma ciudad del rey. Y David le dice: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué he de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclac. Y quisiera pensar que en medio de David estar allí en tierra de los filisteos, él tenía muy claro no habitar en la misma ciudad del rey Aquis, mezclarse con reyes paganos, proteger su familia y sus hombres. Y pudiésemos también pensar que él también lo necesitaba para hacer lo que venía haciendo, merodear la tierra, y tenía algunas guerras con sus enemigos. Y cuando Aquis le preguntaba que dónde había merodeado, y él le había dicho que él había estado en tierra de los filisteos, como es su costumbre. Pero quisiera sacar una lección, una buena lección también para nosotros. Y Dios estaba preparando su corazón para no mezclarse también, y estando en tierra de los filisteos, él pidió una tierra aparte. Él no quiso morar con el rey. También hay otras características donde la palabra de Dios nos declara en el versículo 4, donde hemos leído, cuando los filisteos se dan cuenta que Aquis anda con David en la retaguardia, ellos lo consideran su enemigo y manda al rey Aquis a que lo despida. No vaya a ser que para congraciarse o hallar gracia ante su señor, él corte la cabeza de sus hombres y declara: ¿no es este del que se cantaba, Saúl hirió a miles y David a 10,000? Ellos lo consideraban su enemigo, no era muy bienvenido en la tierra de los filisteos. Y esa es una de las lecciones que también podemos entender. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo desprecia, el mundo no ve con agrado al creyente, lo ve distinto,
lo ve como una amenaza. Uno lo puede entender cuando uno llega tal vez a la universidad, tal vez al trabajo, tal vez a una labor encomendada, y cuando hay actitudes distintas, el creyente no cuadra para sus intenciones, para las cosas que ellos planean hacer. Y al creyente, a nosotros nos consideran que somos una amenaza. Pero gracias al Señor, pues, porque esa es una de las actitudes que el mundo puede ver en medio de estas circunstancias, donde puede ver luz en medio de las tinieblas. Pero también hay otras menciones que aparecen aquí. Cuando los príncipes mandan a que despida a David, Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto. Versículo 6. Aquis ahora tiene una apreciación muy personal acerca del rey David, de David. Los filisteos tenían una apreciación general de David, pero ahora vemos aquí una apreciación muy personal de Aquis hacia David, uno que estaba en tierra de filisteos. Y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto. Una declaración de su caminar, de su andar, de su actitud. También añade mucho más: me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo. Su actitud hacia ellos y su movimiento entre ellos también. Y ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día en que viniste a mí hasta hoy. Y mas los ojos de los príncipes no agradas. Aquis consideraba a David y lo había observado, su entrada, su salida, su rectitud, y que se había comportado bien hasta el día de hoy. Nosotros, como dice la palabra de Dios, tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos. La palabra de Dios dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Había sido observado, pero no podemos olvidar de lo que él hacía, de lo que David hacía en oculto y en mentira hacia el rey Aquis. De verdad que para mí, hermanos, no es difícil ver lo que la palabra de Dios declara, la mentira que David mantenía con Aquis y asolaba a otros pueblos y mataba y no dejaba a nadie vivo para que no se enterara Aquis. Pero esa providencia de Dios no logro entender. La mentira no es correcta delante de la presencia de Dios. Pero a veces me fue difícil entender lo que Aquis decía acerca de David, y quedó escrito en la palabra de Dios, más lo que David hacía oculta en la presencia del rey Aquis. Pero el rey pudo hablar con él, y no solamente todas las cosas son malas. Dios estaba preparando el corazón de David para crear en él, como dice aquí, un corazón recto, y haga, como acabamos de leer en Hechos, y haga todo lo que yo quiero. Y otra de las lecciones que también
aprendemos en el versículo 9. Y Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos. Esto es una de las cosas que también pudiésemos resaltar. Aquis tal vez había puesto los ojos en él y tal vez habría despertado alguna desconfianza de tener a David en medio de su pueblo, de su territorio. Pero le puso los ojos a David y lo observó. Y había algo diferente en él que pudo declarar: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos. Y ante sus ojos vio lo bueno y el carácter de David, que tanto le dijo que no vengas con nosotros a la batalla. Y esto confirma lo que dice, y confirma en mi corazón lo que dice en el capítulo 28, versículo 2, y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y no cabe duda en mi corazón que David en ningún momento iba a levantar su espada, y ninguno de sus hombres iba a levantar su espada contra su propio pueblo. Y David le dijo en el capítulo 28: tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis lo entendió: eres tú bueno ante mis ojos, y tú no lo harás, tú no irás contra tu pueblo, sino que levántate de mañana, tú y tus siervos y tu señor, que han venido conmigo, levantaos al amanecer y marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Entonces vemos las preciosas lecciones en la palabra de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios, en medio de unas circunstancias hostiles, en medio de unas decisiones por temores propios mal tomadas, pero Dios utiliza todas estas cosas para moldear nuestros corazones, para saber cuál es el carácter real de todo creyente ante su Señor. Y pensando en otros casos, en el tema de Ruth, la moabita, las circunstancias por las cuales ellos descendieron a la tierra de Moab, y todo eso resultó para bien. No era lo correcto, no era lo propio, pero sin duda alguna la familia de Elimelech allí tuvo una gran influencia para esta joven Ruth, para después declarar en la palabra de Dios que tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y ella deseaba profundamente en su corazón, y no cabe duda, volvemos a repetir, que Elimelech y su familia influenció en esta mujer moabita en tierra pagana, y volvemos a repetir, para que ella pueda declarar: no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces esperamos, con la ayuda del Señor, que estas lecciones, y en las circunstancias que cualquier creyente hoy en día pueda verse, el Señor trabaje en sus corazones, el Señor trabaje en nuestros corazones para sacar lo mejor de cada creyente, lo mejor de cada uno de sus hijos, y sea para la gloria y quede testimonio escrito de olor fragante ante la presencia de Dios. Ojalá que así sea, y que el Señor bendiga su palabra. Amén.